Muy buenas noches con todos. Somos maestrantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Dentro de la materia Teoría Procesal y Constitucional, nuestro grupo 4 va a hablar sobre un proceso de habeas corpus. Realizaremos un pequeño análisis. A continuación, mis compañeros. La presente causa que les vamos a dar a conocer es sobre la acción del habeas corpus. Los sujetos procesales son los siguientes. Legitimado en el proceso, el abogado Cristian Javier Molina Armijos. Legitimado en la causa, Jorge Damián Dávila Sisa Lima. Legitimados pasivos, la doctora Candy Bravo Ordóñez, jueza de la Unidad Judicial Especializada de la Mujer o miembros del núcleo familiar e infracciones de la integridad sexual y reproductiva con sede en el Cantón Machala, provincia del Oro. Los hechos relevantes. Básicamente aquí el señor Damián Dávila Cisalema fue procesado por el presunto delito de violación de sus derechos por medio de la doctora Candy, jueza de la Unidad Judicial Especializada de la Mujer o miembros del núcleo familiar. Ha sido víctima de la violación de sus derechos a la libertad, violación al debido proceso, por ser una detención ilegal y arbitraria. La procedencia del habeas corpus, auto de prisión preventiva arbitraria. Aquí básicamente se dice que se acepte la presentación del habeas corpus y se declare sin efecto el auto de prisión preventiva emitido dentro del proceso número 07571-2021-00270 por la doctora Candy Bravo Ordóñez. La vulneración del derecho a la integridad física relacionado con los derechos a la salud nos dice que básicamente los derechos humanos constituyen la base del sistema político y jurídico contemporáneo. Por ende, la actividad estatal debe ser el servicio de la efectiva vigencia, garantía y protección de los derechos fundamentales. La pretensión concreta, aquí es que se declare la vulneración del derecho al debido proceso en las garantías de ser privado del derecho a la defensa. Se declare la vulneración del derecho a la integridad física respecto al caso concreto relacionado con los derechos a la salud. Se ordene la inmediata libertad a Jorge Damián Dávila Ceilem. La audiencia oral pública y contradictoria donde se realizará la fundamentación del habeas corpus propuestos por el accionante. Dentro de la acción que se ha presentado el colega a favor, Jorge Damián, la Corte Nacional de Justicia se ha pronunciado referente a los casos de indemnización y dentro de este habeas corpus se ha propuesto. Se discute el proceso que llegó a dictar esta medida de prisión preventiva en la sentencia 09-10-32-021-00160. Contestación del habeas corpus por la accionada. El abogado Diego Figueroa, por encargo del despacho de la doctora Candy Bravo Ordóñez. Aquí la jueza considera dentro de su motivación las pericias que fueron presentadas por el fiscal de la causa y al final del análisis termina diciendo que cumplen con los requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal y en razón de eso se dicta la medida de prisión preventiva. La contestación del habeas corpus por los jueces del Tribunal de Garantías Penales del OR. Como antecedente, aquí se ha defendido al procesado por el abogado Benito Mosquera. Es preciso señalar que esta no obra dentro del Código Orgánico de la Función Judicial para renunciar y considera que se subsanó al momento que interviene el abogado Benito Mosquera. La contestación del habeas corpus por el SNAI, el abogado Orly Aquino Mesa, director del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Machal, nos dice que es importante tomar decisiones en consideración del SNAI, ya que se encuentra en permanente consideración y se ha suscrito los convenios respectivos por el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, se adjunta la documentación pertinente y deja establecido que no ha existido vulneración del derecho a la salud, tampoco a la integridad física del mencionado ciudadano. Por lo tanto, no se ha hecho ningún tipo de vulneración. La contestación del habeas corpus por la obstetriz Priscila Hurtado nos dice que al haberse mencionado que se ha vulnerado presuntamente el derecho a la salud del accionante, como el Ministerio de Salud Pública expresa el rechazo a tales argumentos, por cuanto las pretensiones se han escuchado y no tienen relación de los elementos probatorios que se han incorporado al proceso. La contestación del habeas corpus por el doctor Luis Daniel Calle nos dice que se establece que este ciudadano Jorge Damián Dávila Ceilema, en consideración con el sector carcelario, fue operado de emergencia, por cuanto el hospital Teófilo Dávila, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, no ha habido ninguna vulneración de derechos de este ciudadano, por lo que de igual manera, acogiendo a la intervención de la compañera del distrito, se toma procedente esta acción del habeas corpus y no existe tal vulneración del derecho a la salud. La resolución de los problemas jurídicos. Básicamente aquí la prisión preventiva se volvió arbitraria al negárselo el derecho a la salud en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Machar. La decisión, prácticamente aquí el habeas corpus fue aceptada y dejaron sin efecto la medida cautelar y la prisión preventiva. Gracias. A continuación le va a dar el compañero Jorge Almeida la siguiente parte.
Buenas noches. Mi tema es en los principios procesales aplicables según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional son, en este caso, debido proceso, aplicación directa de la Constitución, gratuidad de la justicia constitucional, inicio por, inicio por demanda de parte, impulso de oficio, dirección del proceso, formalidad condicionada, doble instancia, motivación, comprensión efectiva, economía procesal y iura novi curia. Gracias. Bueno, como siguiente punto, la sentencia emitida por la jueza que conoció la presente causa dictaminó lo siguiente. La señora jueza, la doctora Candy Bravo Ordóñez, instaló la audiencia de formulación de cargos el día 16 de abril de 2021 a las 9:46. El señor fiscal, conforme a sus atribuciones legales y constitucionales, formula cargos en contra del señor Jorge Damián Dávila Cisalima por el delito de violación, tipificado y sancionado en el artículo 171, numeral 3 del COIP. Además, solicita la medida cautelar de prisión preventiva, el artículo 522, numeral 6 del COIP, sin fundamentar conforme a derecho que el señor Jorge Damián Dávila Sisa Lima tenga accesibilidad o injerencia gubernamental que le permita salir del país, que tenga antecedentes penales o que haya incumplido una medida alternativa con anterioridad. A lo que la doctora Candy Bravo Ordóñez, en dicha audiencia, dicta las medidas alternativas a la prisión preventiva dispuesta en el número 1 y 2 del artículo 522 del COIP. Esto es la prohibición de salida del país y de presentarse ante la autoridad judicial. Esto es el Tribunal de Garantías Penales o juez competente, cada 8 días. Para tal efecto, se ofició a la autoridad de migración para dar a conocer la prohibición de salida del país del ciudadano Jorge Damián Dávila Cisalima. En ningún momento motivó su decisión acerca de las razones por las cuales las medidas cautelares resultaban insuficientes. Se puede establecer de manera clara que la privación de libertad del señor Jorge Damián Dávila Cisalima es ilegal y arbitraria. Por esta consideración se puede apreciar la vulneración del derecho al debido proceso a la garantía de motivación. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Julio Flores. En esta ocasión voy a hablarles sobre la sentencia emitida por parte de la Corte Constitucional con respecto a este caso. En su primer punto, la sentencia de la Corte Constitucional resuelve aceptar la acción de habeas corpus solicitada por el señor Jorge Damián Dávila Cisalema. Dentro de su segundo punto, la decisión emitida por la Corte Constitucional declara la prisión preventiva dictada en contra del señor Jorge Dávila Cisalema dentro del auto con fecha 16 de abril de 2022 a las 9:45 que así también fue ratificada en la audiencia evaluatoria y preparatoria del juicio dentro del proceso asignado con el número 07571 del 2021 00270, que es ilegal y arbitraria y que se proceda de manera inmediata con la liberación del accionante en esta causa, para lo cual se remitirá atento oficio a la se remitirá atento oficio para que se elabore la respectiva boleta de libertad y se haga llegar al director del Centro de Rehabilitación Social de Varones de la provincia de Machala. Dentro del cuarto punto, a efectos de garantizar la comparecencia del recurrente dentro del proceso número 07571-2021-00270, se dictarán las medidas sustitutivas a la prisión preventiva que el tribunal que conoce la causa considere necesarias. Quinto, con respecto a la reparación integral, se considera que como medidas de satisfacción o simbólicas, la propia sentencia constituye una forma de reparar la dignidad de la persona privada de la libertad que dará lugar a la a la difusión de la verdad histórica. Como sexto y último punto dentro de esta sentencia,
nos dice que de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Función de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se declarará la responsabilidad de la doctora Candy Bravo Ordóñez, jueza de la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer y miembros del núcleo familiar de Machala, provincia del Oro, por la vulneración del derecho a la defensa del señor Jorge Damián Dávila Cisalema, en virtud de lo cual se dispone remitir copias certificadas de este proceso constitucional al Consejo de la Judicatura, a efecto de que se tomen las acciones correspondientes respecto a la presunta infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, en las que habrá incurrido la mencionada jueza dentro del presente proceso. Esto es lo que nos menciona la Corte Constitucional dentro de su sentencia. A continuación, mi compañero. Buenas noches, yo soy Jorge Oswaldo Ochoa Rodríguez. A mí me toca hacer un análisis de este juicio en la cual, después de haberlo leído y haber analizado este juicio, se ve que en primera instancia tenemos un primer grupo de sujetos procesales, los cuales los detallo a continuación, en la cual está por primera parte la Fiscalía General del Estado, por otra parte la jueza, la doctora Candy Bravo Ordóñez, jueza de la Unidad de Especialidad de la Mujer y miembros del núcleo familiar de infracciones de la integridad sexual y productividad en la sede de Cantón de Machala, provincia del Oro. Por otra parte, el legitimario de la causa, Jorge Damián Dávila Cisalima, y por otra parte, el abogado Benito Torres como defensa y la abogada Alexandra Ramírez como parte de la Defensoría Pública. Por parte de la Defensoría, quienes en un auto audiencia realizado el 11 de abril del 2022 se dicta una sentencia en contra del procesado Jorge Damián Dávila Cisalema por el delito de violación aplicando el artículo 171 del COID, donde por segunda instancia aparecen un segundo sujetos procesales, los cuales los detalles a continuación. Por parte del legitimado del proceso, abogado Cristian Javier Molina Armijo, como abogado de la defensa y solicitante del habeas corpus y de la libertad del acusado, el señor Jorge Damián Dávila Cisalima. El juez ponente, Salinas Pacheco Jorge Darío, después de analizar el proceso donde se analiza la posibilidad de conceder un habeas corpus solicitado por la parte de la defensa, se manifiesta que se vulneraron los derechos al debido proceso, a la salud del procesado y a la tutela efectiva, contemplados en el artículo 76, literal G de la Constitución de la República del Ecuador, la tutela efectiva en el artículo 75 de la Constitución y la seguridad jurídica en el artículo 81 de la Constitución del Ecuador. ¿Qué es lo que podemos ver? El abogado, la defensa, en primera instancia aplica dos términos para poder solicitar la libertad de su defendido. En este caso era la vulneración a los derechos a la salud, quienes después de comparecer las autoridades competentes del Ministerio de Salud Pública dieron a conocer que sí se había dado las atenciones necesarias para que la persona privada de la libertad no es excluida de su derecho a la salud. Pero en el análisis del proceso, cuando el abogado Benítez, el primer abogado del grupo procesal, que es el señor Benito Torres, en primera instancia, él había solicitado desestimar la defensa del acusado y la jueza Candy Bravo había aceptado eso. Una vez, cuando se instala la audiencia, se da a conocer que la defensora pública, la doctora Alexandra Ramírez, no se presenta. Y es ahí donde la jueza autoriza nuevamente, sin aplicar el debido proceso, a que el abogado Benito sea parte de la defensa
del procesado, donde se da a conocer de que nunca tuvo el tiempo necesario para reunirse con su defendido y poder analizar una defensa efectiva. Entonces, bajo la circunstancia del debido proceso es que le otorgan la libertad y el habeas corpus al defendido. Es lo que yo puedo manifestar en el análisis constitucional del juicio en contra del señor Cisalima, ¿no? Jorge Damián Dávila Cisalima. Gracias. Muchas gracias con todos. Dentro de este análisis pudimos evidenciar ciertos preceptos constitucionales que fueron violentados en contra del ciudadano Jorge Damián Dávila Cisalima, fueron analizados por parte de mis compañeros y por parte mía, para lo cual me despido. Muchas gracias.